Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar. Acá Merlín saluda, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muy bien, vamos a ver si para hacerlo más rápido. Bien, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. Perfecto, son nuestras conversaciones. Estoy tratando de... Yo tuve un problema con mi cuenta, no sé qué pasó, no podía ingresar. Tuve que abrir una nueva con la cuenta de la facultad. Así que se va a cortar a los 40 minutos y vamos a volver a entrar, ¿saben? Esperen un Bueno, minutito que encuentro un archivito. Acá estamos. Que mandó Marcelo, a pedido mío. Muy bien. Yo entiendo que si abro este archivo ahora. ¿Ustedes lo ven? Sí, 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 lo sí, vemos. Sí, sí, Excelente. Bueno, a ver, un poco la idea de compartir esto está más relacionada con que yo no divague y podamos hacer más rápido, ¿sí? Que si no me abro en explicaciones que por ahí después terminan siendo no inconducentes, pero no útiles a los fines del examen. Y nos quedan pocas clases. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de las dificultades africanas, ¿no? De todo lo que pasó con el continente africano y todo lo que hizo a que África sea esta suerte de conjunto de estados con diferentes identidades, sin sus bienes, digamos, sin sus recursos naturales. En la década del 60, cuando empiezan a conformarse los estados soberanos africanos, la realidad es que tuvieron que tomar mucha deuda externa para poder pagar las consecuencias de la rescisión de los contratos, de las concesiones casualmente de los pocos bienes, de la explotación y exploración de los pocos bienes que les quedaban. Entonces decidieron rescindir y obviamente eso tuvieron que pagarlo y ahí estamos en una pobreza muy fuerte. Ahora bien, dentro de todo ese marco de realidad, lo religioso que charlamos, todo lo que estuvimos charlando la vez pasada, lo cultural, la realidad es que África en este momento tiene más de 12 sistemas de integración que existen. Bien, nosotros vamos a tomar uno solamente como para tener un ejemplo, como para poder ver un panorama a través de esto que se llama la CEDEAO, bien, que es casualmente la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Bien, en este tratado, esta comunidad se creó a través del Tratado de Lagos de 1975, ¿sí? Sepan que la realidad es que no empieza como derecho comunitario, empieza como que, bueno, wake up, everybody. A ver, ¿Zona económica exclusiva, profe? no, un poquito más. A ver, en rigor empieza como un sistema de integración. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que eh, cuando ya en ese momento, en el 75, se conforma, eh, lo que pretenden es ser entre ellos autosuficientes. Este es uno de los fines y propósitos del Tratado de Lagos. Ante tanta hostilidad que habían vivido, dijeron, che, si nos juntamos, efectivamente podemos llegar, ¿no es cierto?, a ser más fuertes y a no depender de las potencias europeas y ni de Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces, empieza como un verdadero sistema de integración. Ustedes acá tienen los miembros, bien, van a observar que, perdón, ok, van a observar que Nigeria es una de las potencias africanas, tiene gran peso, de hecho, no es casual que se haya celebrado en Lagos.
No pretendo que conozcan de memoria y que pierdan el tiempo en estudiar de memoria los miembros, simplemente les doy el pantallazo para que ustedes tengan una idea de cuáles son estos estados que están conformando la CEDEAO. Bien, la CEDEAO, como toda institución del derecho de la integración, bien, está conformada, ¿se acuerdan que esto lo hablamos en la primera parte? Está conformada por un órgano que va a ser el jefe, va a estar formado por los jefes de Estado, otro órgano que va a estar conformado por los ministros de Relaciones Exteriores, de Economía, etc. En este caso tenemos la conferencia, así se llama, no se llama eh, comisión o consejo, sino se llama conferencia en la CEDEAO, como un sinónimo, ¿sí? La conferencia de jefes de Estado y de gobierno, bien, eh, noten ustedes que en realidad, como todos los jefes de Estado, tiene como fin establecer qué cosas, las ideas cómo de la organización. De a uno, no se maten, por favor, no se encimen las voces. ¿Qué hacen los presidentes? ¿Qué hacían por ejemplo, en el SICA, en la Comunidad Andina de Naciones? ¿Qué establecían? Los objetivos. Los lineamientos del sistema, ¿no? Exactamente, los lineamientos del sistema. Esto significa las ideas directrices, ¿de acuerdo? Entonces, acá ustedes van a tener luego el Consejo de Ministros. En realidad el Consejo de Ministros es el que va a llevar adelante las ideas directrices que marque la conferencia de jefes de Estado y de Gobierno. ¿Está bien? Entonces, eh, el término ECOWAS es lo mismo que CEDEAO, pero con las siglas en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, acá atención porque, miren esta parte, dice el Consejo se reúne 2 veces por año, dependiendo de la materia, las recomendaciones del Consejo se aprueban por una mayoría de las 2/3 partes por consenso, ¿sí? Y noten lo siguiente, que es fundamental, fue investido con poderes supranacionales. ¿Qué significa acá? Que desde que fue investido con poderes supranacionales, estamos ante ¿qué tipo de derecho? Comunitario. Derecho comunitario. Exactamente, Mario, exactamente. Derecho comunitario. Es decir, este órgano tiene la capacidad de tomar decisiones por los estados en virtud de las competencias que le fueron atribuidas. ¿Está bien? Entonces miren ustedes cómo va avanzando. El Parlamento, ¿sí? Eh, acá vemos cómo está conformado, ustedes luego lo van a leer con tranquilidad. Este material ya lo tienen. Este órgano, el Parlamento, no es un órgano comunitario, ¿sí? Y todavía está igual que en el Parlamento del Mercosur. En esto, en el trance, ¿qué quiero decir? En realidad, cuando se conforma el Parlamento, lo componen parlamentarios elegidos como parlamentarios en los estados miembros de esta organización. ¿Está bien? Ahora bien, la idea es, tal cual sucedió en el Mercosur, que se elijan parlamentarios para el ECOWAS. ¿Entienden? Esto es, que sean, como acá, parlamentarios para el Mercosur. Lo que pasa es que estamos en esa transición aún, ¿bien? De hecho, en Argentina fueron elegidos, ya lo habrán visto con Ricardo, parlamentarios para el Mercosur que todavía no pudieron asumir. ¿Está bien? ¿Qué hace el Parlamento? El Parlamento elabora normas a través de las cuales habrá de bajar también las ideas directrices con la representación que tienen los parlamentarios, la idea es que, a ver, que el Parlamento represente a las personas y, por ejemplo, el Consejo de Ministros represente a los estados. Entonces tendrían ustedes la representación del poder adecuadamente conformada. ¿Está bien? Como el Parlamento no es un órgano comunitario,
las normas que emite claramente nos tienen la vinculación del derecho comunitario. ¿Está bien? Tenemos el Consejo Económico y Social, ¿sí? Que ya empezó a funcionar, esto lo hice hace un par de años, ya empezó a funcionar, pero pues se los voy a corroborar. Esto es un órgano que, en rigor, si bien es un órgano principal de esta organización, la realidad es que es un órgano que habrá de cumplir directivas que emanen del Consejo, básicamente. Es una suerte de órgano que va a colaborar en la actividad del Consejo, en la concreción de las acciones. Bien. Y acá aparece algo muy interesante, porque tenemos un Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia, como en todo sistema comunitario, ¿sí? Fíjense que eh, las decisiones que emanen del Tribunal de Justicia son obligatorias, como en todo sistema comunitario, para todos, para los estados, para las instituciones, para las personas individuales, para las personas jurídicas, ¿de acuerdo? Y no tiene sistema de apelación, ¿bien? ¿Por qué? Porque esto después vamos a ver que no es así en Europa. En Europa tenemos una evolución más interesante, pero el ECOWAS no llegó a ser un sistema apelativo. En ese sentido, sigue como la característica propia del derecho de la integración, pero en materia de derecho comunitario. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que cuando hablamos de derecho internacional público no hablamos de doble instancia. En consecuencia, ¿sí? Muy bien, la Secretaría Ejecutiva claramente tiene funciones administrativas y técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, porque no es simplemente administrar, sino que efectivamente trabaja de la misma forma que trabaja el Consejo antes visto para poder lograr los fines y propósitos de la organización. El Banco de Inversión y Desarrollo del ECOWAS, ¿sí? Fíjense que tiene un banco, el propio sistema, que no ha avanzado si bien se ha intentado en la ECOWAS hacer eh, una moneda única, todavía eso no se ha logrado. Sin embargo, el Banco de Inversión y Desarrollo sirve para trabajar todos los temas económicos de la región. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense ustedes que acá el ECOWAS se maneja de una manera muy particular porque en el 94 se conformó la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. Digamos, dentro del sistema aparece la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. Bien, está como debajo del paraguas de la ECOWAS. ¿Está bien? No todos los estados son miembros. Esto es lo mismo que el tratado por ejemplo, que ya vamos a ver en Europa, el tratado que creó el euro. ¿Estamos bien? De esta manera vamos a observar, ¿sí?, que la participación económica va atrayendo estados a medida que les resulta interesante, a medida que resuelven las convergencias económicas. Porque imagínense que ante diferentes monedas no es fácil poder llegar a lograr los fines que se propone. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos los objetivos. Fíjense que habla de la creación de un mercado común. En rigor, es como, como un sistema comunitario, les diría, en desarrollo, un poquito comunitario y mucho integrativo, ¿entienden? Entonces es como para eso tenerlo presente. Acá también tenemos la zona monetaria de África Occidental, en la que se intenta la moneda común, que se denomina el ECO, ¿sí? Esto aún no se ha logrado, pero estamos en las tratativas. A ver, para que ustedes entiendan. Noten acá las dificultades que tiene África en materia de integración. Si bien hay mucho esfuerzo, hay necesidad de integración, lo cierto es que no es fácil poder hacer converger todas ¿no es cierto?, las necesidades de los diferentes estados y los temores que tienen los diferentes estados dentro de la misma organización. Es como que a Nigeria le tienen un poquitito de un respeto, digamos, bastante peculiar,
Pero bueno, la realidad es que está esto, ¿bien? Como comentario adicional, la Corte, que no sé si acá lo dice, pues supongo que lo hemos puesto. Bien, esta parte me interesaba. Estas enmiendas, acá está, bárbaro. A ver, pasa algo interesante, ¿por qué? Porque fue enmendándose los tratados constitutivos al punto que al tribunal le confirieron la potestad de entender en casos de violaciones a los derechos humanos, en particular a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bien, esto un poco se choca, si el término se me permite, con el sistema de protección de los derechos humanos de África. Entonces, a ver, hagamos un repaso rápido, porque todos ustedes ya cursaron derechos humanos y seguramente saben más que yo sobre esto. Pero noten que, a ver, África, al igual que en América, tenemos una OI continental. Nosotros somos la UEA, ellos son la UA, la Unidad Africana. Antes eran la Organización de Estados Africanos y se confundía con la OEA, pero bueno, no importa. Ahora es la UA, ¿de acuerdo? Esa UA, la Unidad Africana, es una OI, claramente, ¿de acuerdo? Que tiene todos los alcances propios de las OIs, de carácter regional. Sin embargo, en el marco de esa OI, perdón, bueno, en el marco de esa OI se generó, Perdón, profe, fui yo sin sí, querer. no hay problema, se generó un instrumento que es interesante, que es la Carta Africana de Derechos y Libertades de los Hombres y los Pueblos. Carta Africana de Derechos y Libertades de los Hombres, perdón, de derechos, deberes y libertades. ¿Derechos y libertades? Bueno, derechos y libertades de los hombres y de los pueblos. ¿Está bien? Acá se da algo muy interesante. Y me confunde un poco el nombre ahora, pero no importa, después lo buscamos bien. Se da algo interesante porque esa carta africana eh, establece como derechos de protección, derechos a ser protegidos, los denominados de tercera generación. Por ejemplo, derechos de los pueblos. Y esto es lógico por la historia que charlamos la clase pasada. El derecho a la cultura, el derecho a los pueblos, digo, ¿no es cierto? El derecho de las poblaciones como sujetos diferentes a los individuos. Tiene un avance, es una carta de la década del 80, del 81, bien, pero si bien es muy fuerte desde mi mirada en materia de derechos que protege, es muy débil en materia de mecanismo de protección. ¿Por qué? Porque esa misma carta establece la creación de una comisión y una corte. Esa comisión, que es la Comisión Africana de Derechos Humanos, permítanme decirles que es una organización, perdón, es un órgano que está conformado por 7 expertos y por el sistema que se creó para que un caso llegue a la comisión, es necesario que lo apruebe el secretario general de la UA. Entonces, ese tinte político hace que la eficacia del sistema, del mecanismo, se ponga en crisis. ¿Comprenden lo que quiero decir? ¿Me siguen todos? Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando sucede esto, ¿no es cierto? Que se pone en crisis el mecanismo. eh, yo les contaba la vez pasada que había estado tomando clases en Europa sobre derechos humanos cuando yo hice mi especialidad y que un día tuve una discusión con un profesor africano, les comenté la clase pasada, y esto se dio en el marco siguiente, decirle, bueno, pero a ver, ¿por qué llegan tan pocos casos a la comisión? Porque la estadística que manejaba en ese momento, ahora se superó un poco, pero de ese momento habían llegado en el año 99, 79 casos.
en todo el año 79 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando en la comisión, ante la Comisión Interamericana, habían llegado 20.000, y ante su par europeo, similar cantidad. Entonces digo, ¿cómo puede ser que en África se intenten ventilar nada más que 79 violaciones con todas las cuestiones que ocurren en África? ¿De acuerdo? Era una cosa rara. Y de esas 79 llegaron a la etapa de la admisibilidad nada más que 4. Y de las 4 se declararon admisibles una. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, yo recién creo que me expresé mal y dije que la Carta creó la Comisión y la Corte. No, la Corte se crea después a través de un protocolo. Y está aquí que cuando se crea la Corte se pretende dar mayor eficacia, pero claro, la Corte, en el protocolo que lo crea, se prevé que tenga 15 jueces. Y el estatuto prevé que el protocolo, un juez por cada estado, por supuesto, ¿no? Muy bien. El protocolo prevé que va a entrar en vigor cuando tenga 11 adhesiones o ratificaciones. Durante mucho tiempo tuvo 11 adhesiones, pero no tenía 15 como para tener 15 jueces. Entonces, si no se estableció un mecanismo para poder ir trabajando hasta que se llegue a los 15 jueces. En fin, estas desprolijidades que ya a esta altura de la vida no tengo una mirada ingenua, no creo en la casualidad, creo que efectivamente no había mucho interés en que se trabajara con vehemencia en el área de derechos humanos. ¿Está bien? Entonces, el sistema de protección de los derechos humanos es un sistema débil en África y sigue siéndolo. El intento de brindarle a la Corte de la CEDEAO la competencia para entender en temas de derechos humanos es consecuencia de esta debilidad que se observa en el continente. ¿De acuerdo? Pero bueno, tenemos ahí esa situación que no es fácil de poder trabajar hasta ahora. Bien, ¿alguna duda? ¿Inquietudes? Reina el silencio. Profe, busqué lo de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y es sobre los derechos humanos, no de las libertades. No, ¿en qué fuente lo buscaste? Está en la página de ACNUR. No, ACNUR te publica como, porque la gente lo llama así, y ACNUR tiende a publicarlo como la gente lo llama. De hecho, en una página de ACNUR está el Pacto de San José de Costa Rica, que no es el nombre oficial. El nombre oficial de nuestra convención es Convención Americana sobre Derechos Humanos. Después busquémoslo en una página que sea de una organización, la propia OI africana, fíjate, Bueno, porque es un tema que se han hecho hasta incluso tesinas y tesis sobre el concepto de derechos y libertades de los hombres y los pueblos, ¿de acuerdo? Así que ahí hay un error. Bien, entonces, ¿todo bien hasta acá? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces vamos a avanzar con esto, con África. Yo estoy conforme, en el examen pregunto todo esto, entonces después no me digan, ay, ¿cómo me preguntaste África? No, porque hay que saberlo, ¿eh? Ok, pero no es tan difícil. Bueno, a ver, vamos con Asia entonces, ya que esto lo tenemos claro, vamos con Asia. ¿Y ahora cómo hago? Ajá. Así hago, ya está. Muy bien, very good. Muy bien. Asia. ¿Se acuerdan? La vez pasada hablamos de las características asiáticas. Toda esta cuestión de las ah, los diferentes temas que intentamos abordar, la cuestión cultural, las culturas milenarias, los diferentes, en consecuencia, intereses que puede empezar. Esto hizo que, como les dije en una oportunidad, como les dije la vez pasada, en materia como subcontinente, o quien quiera llamarle continente como continente, no ha logrado, una OI no ha logrado absolutamente nada desde el gobierno que sea en relación a la protección mínimamente de los derechos humanos.
Entonces, allí de hecho, ni siquiera una organización regional, no existe una OEA o una UA en Asia. Estamos, entonces, esto es sumamente interesante, como un fenómeno jurídico social. ¿Qué ocurre? ¿Perdón? No entendí. Tenés el micrófono prendido. Ahí está. Bueno, entonces, estas cosas son las cosas simpáticas que pasan en las clases de así por Zoom. Entonces, disculpen que coma la pastilla, pero si no, no voy a poder hablar. Entonces, les decía, Asia, en materia de derechos humanos, que es algo que yo me ocupo, que ustedes vean y con mucho ahínco, van a observar que existe una declaración asiática de derechos humanos que, en rigor, la elaboraron ONGs. ¿Sí? Quiero decir con esto, se llama la Declaración Asiática de Derechos Humanos, que es o la Declaración de Bangkok de 1998. Es un instrumento que se logró por el esfuerzo de las ONGs, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que yo tengo para Juan Rapizarda. Juan, ¿estás ahí? Juan, no está Juan. Bueno, por Santiago Estoy acá. Williams. Ah, ¿estás Juan? Ok. Sí, pero no se escucha, ¿no? Ahí está. Ahí sí se escucha, perfecto. Escúchame, No, Juan. tenía otro micrófono, disculpa. No te hagas problema. A ver, ¿escuchaste lo que dije? Dije ¿Me repetís bien, por favor? que esta declaración la firmaron las ONGs de diferentes estados asiáticos. No es una actividad gubernamental. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esa declaración asiática de derechos humanos? Desde tu mirada. Em, sí, no. No, o sea, no es una organización, dijiste. De hecho, no es una organización, es una declaración. Una El- declaración. Claro, ¿qué es una declaración? Un texto como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Civiles del Hombre, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor jurídico de esta declaración de la cual estamos hablando? Sí, no sabría decir bien. Bueno, pero vamos a razonarlo juntos, mi querido amigo. ¿Puede ser vinculante o no vinculante? ¿Por cuál te inclinas? Em, y entiendo que vinculante para aquellos que hayan ratificado la declaración Quiere decir que en vos, su Sol, derecho interno. escuchá, quiere decir que vos, Sol, yo y Mercedes, y lo incluimos a Mario, pues somos buenos, hacemos una declaración de gente de derecho de la UBA sobre el derecho al recreo y esa declaración es vinculante. Em, y no, entonces así entiendo que no. Ah, muy bien. A ver, Juan, escuchá, para que un texto jurídico sea vinculante, tiene que estar firmado por quienes tienen el poder de hacerlo. En este caso, los estados. Pero Claro. esto en principio, como un principio, si esto lo firmaron ONGs, esa declaración es un toque de oreja, para hablar en términos de cancha, a los estados, como diciéndoles, ven que se puede si se quiere, pero no tiene ningún valor jurídico. Claro. ¿Está bien? Sí, Esto sí, sin perfecto. perjuicio de señalar, o van a decir, este muchacho no sabe nada, esto sin perjuicio de señalar que en principio las declaraciones no tienen carácter vinculante. La declaración como declaración no tiene carácter vinculante. En el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, adquirieron vinculación jurídica porque se transformaron en normas ius cogens.
se transformaron en costumbres internacionales. ¿Entienden? Sol, ¿querías preguntar algo? No, quería aportar algo, pero como Dale. que, digo, primero que Asia es demasiado grande, es verdad, como continente, eh, más sabiendo como la fracción que tiene hoy en día, pero siempre lo que aportan en materia de derechos humanos es como, o sea, esta diferencia de que los derechos humanos son una cuestión occidental, por eso también se oponían a la implementación de derechos humanos, más sabiendo sus costumbres. Digo, no es lo mismo hablar de Medio Oriente que hablar de Japón, que hablar de China, como que es tan distinto que también ellos lo vieron como una imposición cultural en su Totalmente. momento, por ejemplo, con todo lo que pasó con mujeres. Pero claro, vos fíjate, por ejemplo, que hay normativa en China que obliga a la mujer a guardar silencio en la mesa y puede hablar cuando el hombre la autoriza, porque si no se tipifica un delito. Entonces, nosotros los occidentales escuchamos esto y nos reímos un poco, ¿no es cierto? Imagínense, les hablo a los varones y les hablo a las chicas en el sentido contrario, a una chica, imagínense que usted no pueda, que vos no puedas hablar porque tu marido, tu novio, tu pareja no te autorizó. Me parece que seremos a flor de escándalo. Imaginémonos nosotros, no, vos no hablas pues sos mujer, pero la cachetada más chica nos va a esconder debajo de la cama. Entonces, es otra la cultura, ¿de acuerdo? Está muy bien lo que decís, Sol, claro que claramente. Y de hecho, la protección de los derechos humanos, tal cual lo dijiste, en el ámbito del continente asiático, se ha tomado como una invasión hasta cultural y se ha intentado repeler, claramente. Sí, sí, claramente. ¿De acuerdo? Esto no hago un juicio de valor, si está bien o está mal, digo, esto es así. Ha pasado, es objetivo. Después nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es algo objetivo de la historia. Bien, entonces, en Asia, dentro de todo este contexto, ahí ustedes tienen toda una evolución histórica, digamos, para ser así demasiado soberbio, porque es una placa nada más de lo más elemental como para que podamos entender. Ah, no, dos había que, mira vos. Bueno, em, acá vamos en esta placa aparece esta filmina. em, Esto es muy importante porque, a ver, es un poco lo que charlábamos en clase la vez pasada. Acá aparece la cuestión de lo geopolítico, ¿sí? A ver, Asia es un pueblo emergente y en el medio está Estados Unidos y Europa. Claro, cuando Estados Unidos se encuentra ir directamente hacia Asia sin pasar por Europa, es como un gol de media cancha, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo empieza a tomar interés esto, relaciones a través del Pacífico, a través de la instauración del APEC, que fue en 1989. APEC es uno de los sistemas de integración y ASEAN es el otro que vamos a abordar. Son dos. Pero sepan ustedes que la APEC no es una OI, es una suerte de club, de grupo, de amigos, de estados que se juntan en conferencias para llegar a acuerdos. Pero no llegan a constituir una OI, no cumple con los requisitos que debe tener una OI para ser considerada una OI. Es más que nada una estructura que se arma y se desarma. Ahora vamos a ver. La ASEAN. Acá tenemos los estados, con mapita y todo. Miren qué bonito. Muy bien. Entonces, la historia del ASEAN, Bangkok del 67, bla, bla, bla. Entonces, esto después ustedes léanlo con más tranquilidad. En el 76 se amplía hasta terminar de formarse en el 94 una ASEAN que empieza a valorar el tema de la seguridad regional, y fíjense que ahí es como que nos vamos un poquitito de la integración económica y pasamos a pensar en una cuestión de seguridad regional, lo cual no es ilógico en el marco que estamos trabajando. Se va a cortar en un ratito, me vuelvo a conectar y les paso el link en el grupo, ¿ok? Entonces, noten ustedes, ¿sí?
que en realidad, acá después van a leer ustedes toda la parte histórica, y acá tienen la estructura orgánica de la ASEAN. Bien, van a notar ahí están los órganos permanentes. Esto después lo charlamos, o lo ven ustedes, después lo hablamos si hace falta, pero nuevamente vamos a caer en la estructura de todo sistema de integración, ¿no es cierto? Jefes de Estado y de Gobierno, los ministros de Asuntos Exteriores, ¿de acuerdo? Digo, no quiero minimizar, lo que quiero es que tomen estructura para poder no sentirse que es tanto para estudiar, sino que hay que razonar. Esto es una cuestión de derecho de la integración, no llega a ser derecho comunitario. ¿De acuerdo? Muy bien. El secretario general, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, acá tienen el Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático. Lo básico de esto es que ustedes entiendan que la ASEAN, detrás de la cuestión comercial y como, diría yo, objetivo primordial, se ha conformado con el objeto de preservar la seguridad regional. ¿Entienden? En la medida en que somos todos amigos y socios comerciales, estamos más seguros. ¿Vamos bien? Entonces entiendan que es como muy importante esto. Perdón, tengo una consulta. Sí, ¿Este Tratado de Amistad y Cooperación en el Sureste Asiático es parte de la ASEAN? claro. ¿Vendría a ser el tratado constitutivo o...? Es un tratado que se conformó dentro del ASEAN. Constitutivo es de Bangkok Ah, del 67. perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí. Excelente, excelente. Muy bien. Acá, como ven, es un pantallazo. No pretendo la profundidad acá. Con esto me conformo. ¿Por qué? Porque yo, el objetivo pedagógico que tengo acá, es que ustedes tengan elementos de juicio para ponderar los sistemas de integración en otros continentes. Simplemente eso. Bien. Muy bien. La APEC. Miren qué interesante. Australia, que no es Asia. México, que no es Asia. De ¿no? Salvo que ustedes me digan que es Asia. The United States, acá. Perú, ¿entienden?